referencia. Entonces, la historia dice que Herodes murió en el -4 y nosotros sabemos que Herodes estuvo en el nacimiento de Jesús. Yo pensé que el calendario gregoriano estaba desubicado. Siempre lo pensé así. ¿Por qué? Porque en el -4 murió Herodes y eso no cuadra. Pero la Escritura dice que Herodes estuvo allí. Sí, nosotros vamos a mantenernos en nuestra posición, porque la historia es la que se debe supeditar con relación a las Escrituras y no al contrario. Pero esto lo tenemos que comprobar nosotros, porque la historia lo cree. Pero eso empezó a suceder porque Flavio Josefo, que las obras de Josefo son la fuente principal junto a la Biblia para la historia y la antigüedad de la antigua Palestina. Fíjense que esto data desde, él viene del año 37, antes que Dionisio. Pero esto fue un hombre que hizo 2 libros que se llaman La Guerra de los Judíos y las Antigüedades Judías, donde él coloca ahí la muerte de Herodes en el -4. Y esto se vino a través de la historia, porque sus obras eran importantísimas. Pero a él lo llamaban traidor, porque él se asimiló. Él era judío, pero se asimiló a los romanos. Y hasta le dieron esposa, le dieron herencia, le dieron casas y todas esas cosas. Y él hizo su vida con ellos. Y después saca estos libros. A mí me parece raro que un imperio tan grande como ellos le vaya a decir: mira, por favor, no vayas a decir que Herodes mandó a matar a una cantidad de inocentes buscando de matar al Mesías. Eso lo pienso yo. ¿Ok? Entonces eso, a través de los años, vino a aparecer también con un protestante alemán, se llama Emil Schurer, un teólogo protestante. Ya él refirió estos escritos de Flavio también en un libro que él también sacó, que él lo sacó en 1885, pero la versión en inglés la sacaron en 1973. Entonces eso fue un boom. Herodes murió en el -4 y todo el mundo, mira, calendario gregoriano, al piso. O sea que los escritos de Dionisio, que fue el que hizo el cruce Año Domini, la gente dijo, son falsos. Pero yo creo que Dionisio estaba en lo correcto. Pero ¿cómo lo sabemos? Tenemos esta disyuntiva aquí, porque eso es lo que dice la historia. Si lo buscan, ustedes ven que Herodes murió en el -4. Pero nosotros, tratando de hacer una relación entre calendarios y validando nuestros datos históricos bíblicos, nosotros entonces, bueno, vamos a irnos a un calendario griego. Si pudieron modificar el calendario romano y colocar la muerte de Herodes en ese entonces, vamos a ver qué dice entonces los calendarios olímpicos, que eran en el tiempo helénico. Ellos también tenían su calendario. El calendario olímpico fue el sistema de datación que usaban los antiguos griegos, pautados por un intervalo de 4 años que mediaba con la celebración de los Juegos Olímpicos. Se inició en 776 a.C., o sea que llevaban historia ahí. 766 era mucho antes que el Imperio Romano. Cuando instauraban los calendarios olímpicos, contaban 4 años de otro calendario, cada 4 años. Entonces podemos buscar las referencias de ello. Vamos entonces a irnos al calendario olímpico a ver qué dice. Y nos conseguimos con unos escritos de Jerónimo y Eusebio. Jerónimo hizo una versión, pero es que está escrita en arameo. Y esa versión fue, que aunque están en inglés también, nosotros utilizamos nuestro Google. Entonces, en ese calendario vamos a hacer nuestra relación con el calendario, a ver qué nos dice. Y con los otros calendarios también, ojo. Entonces, una de las primeras cosas que conseguimos, que ellos tienen en el 202, tienen el año de jubileo, el 81. Y fíjense, este es el calendario traducido, ¿ok? Y dice 202.1. Ellos van a poner Olimpiada 202, entonces el año 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces, en el primer año, el comienzo del 81 jubileo según los hebreos. ¿Se dan cuenta? Por lo menos los hebreos, que ya nosotros lo vimos al principio, que ellos tenían el número 1 al comienzo, y ellos están errados. Fíjense, ya tienen aquí año 81, pero fíjense que está escrito, ellos los tienen registrados como tal. Es un dato importantísimo, porque sabemos que estamos ubicados en el tiempo. El otro registro, el primer año de Tiberio, fíjate, lo tenemos así.
Muerte de Augusto, fíjate lo que dice el calendario olímpico. 198.1 dice: hubo un eclipse del sol y Augusto murió en Atela, en Campania, en el año 76 de su vida. Fue enterrado en Roma en el Campus Martius. Esos son datos importantísimos, importantísimos. Y sabemos que entonces que el primer año de Tiberio se convirtió en el tercer emperador de los romanos durante 23 años. ¡Wow! Conseguimos esa información entonces. Estamos ubicados. Entonces, dice que fue en el 198 de la muerte de Augusto, 198.1, y mira dónde lo tenemos aquí, 198.1. Y mire, esto nos está coincidiendo, tanto en nuestro calendario como en los otros también. O sea que estamos ubicados. Ahora, el resto de las 3 fechas. ¿Qué dice? Número 1, nacimiento de Jesús, 194.3. Téngalo ahí. 194, el Hijo de Dios nació en Belén de Judea. ¿Qué tal? Ellos los tienen registrados. Y vemos 194.4. Censo de Quiriño, fue enviado a Judea por decreto del Senado para realizar un censo del pueblo y sus posesiones. Ellos los tienen. Recuerden de que esto había una diferencia como de 6 meses con relación al calendario gregoriano y con relación a la urbe condita, porque 195.4. Herodes, golpeado por la hidropesia y con gusanos esparcidos por todo su cuerpo, sufrió merecidamente una muerte miserable. Herodes murió en el 195.4 y ahí no pudo haber un Flavio Josefo, imperio romano, que pudiese cambiar esto. Los griegos ya lo habían escrito por allá. ¿Lo ven? Y ahí los descubrimos y validamos que lo que dicen las escrituras es cierto. Herodes murió después del nacimiento de Jesús y él envió, inclusive aquí creo que lo dice, fíjate, en el 195.3, cuando Herodes fue advertido por los sabios sobre el nacimiento de Cristo, ordenó que todos los jóvenes de Belén fueran asesinados, descubiertos. Y fue después del nacimiento del Señor. Eso no fue antes, eso es mentira. Así que no lo trataron de ocultar para mí. Lo trataron de ocultar, pero lo sacamos a la luz. Y eso confundió al mundo cristiano con relación al calendario gregoriano. Entonces vámonos al calendario entonces, como lo teníamos, y vamos a ubicar lo que decía allí, 195.5 Herodes, censo de Quiriño 194.4, con la diferencia que le estoy comentando, y nace el Mesías 194.3, como yo lo tengo establecido. ¿Lo ven? Estamos cerca, estamos en el tiempo.